Bueno. Javier Milei, bienvenido. ¿Cómo le va, amigo? ¿Qué tal, Johnny? Un ¿Todo placer bien? enorme estar aquí. Qué gusto tenerte. Gracias. ¿Cuántos libros llevas vendidos? 30.000. Ah, ¿en serio? Es una joda. Te lo juro, no lo puedo creer. Esa es la consagración del error tipo 2. Claro, ¿qué le pasa a la gente? Viste que hay un libro de Hawkins que dice, viste, no, cada vez que tenés una ecuación, perdés como no sé cuántos lectores. El libro tiene un montón de ecuaciones, gráficos. 30.000 tipos que leen a Milei. Que van y lo compran. Que después ese libro va por más gente, o sea... Además, está 30.000 contaminado todo tipos el para es un mundo. mega bestseller, o sea, para los números de la industria editorial argentina. Pero vos sabés que lo loco es que este año las ventas de libros cayeron 40%, pero Eso. en nominales. O sea, Claro, sí, o sí. sea que Ya. se hizo pelota. Bien, Se hizo parche. yo fuiste, vos no fuiste. Sí, no, está claro, está claro. Bueno, Claro. ponete contento dentro de la tragedia que tu libro le va muy bien. Error tipo 2. Error tipo Hice todo mal y me salió bien. Muy bien. Bueno, tenemos mucho para charlar con vos. Estamos esperando que hable el ministro Martín Guzmán. ¿Qué onda, Guzmán? ¿Lo conoces? Estrictamente no, pero tiene varias cosas en contra. La primera, favor, ¿no? ninguna. Perfecto. La primera es trabajar con Stiglitz, pero la versión peor de Eso Stiglitz. es bueno, premio Nobel de No, Economía. bueno, no. A ver, Stiglitz es un delincuente Bien. que Yo pasea, lo que trataba era arrancar Arrancó solo, liviano. que pasea por todo el mundo con su patente de Nobel, pasando recetas verdaderamente deplorables que a lo único que conducen es a la pobreza. El modelo, digamos, que más vociferó por todo el mundo el señor Stiglitz fue, por ejemplo, el de Venezuela, de Chávez. Digo, tiene un track record. Digo, como todos los keynesianos, todo el track record es espantoso. Y después en el caso de este chico, digamos, no es que es un mega, digamos, no es que, ¿me entendés? Tiene la chapa que puede tener Guillermo Calvo o Carlos Rodríguez Claro. en Colombia, ¿no? O sea que son... Él es de Colombia, por eso lo digo. Claro, De la Universidad de Colombia. claro, bueno. Ese tiene un puesto bastante Bueno, tiene modesto. 37 años, es joven. Pero espera, yo hablé con compañeros de él, del colegio, de la universidad, ¿Qué y te van a todos decir? dicen que era brillante, ¿Y si son que era amigos? no tengo idea cómo es como economista y menos como ministro de Economía, pero decían que era un bocho el tipo. Fue compañero de Martín Tetaz en la facultad. Te paso un dato. Doy el dato. Te paso un dato. En lo que son los registros de la UBA, Ciencias Económicas, Ay, lo mata. Kichilov también era brillante y medalla de oro. Bueno, de la Rúa fue medalla de oro en la Universidad de Córdoba. Sí, Marco Peña era la promesa No te blanca. garantiza nada. Ay, claro. chico, no se hace, pero bueno, A ver, pero no, hay no, esperanza. No, pero puedo, mira, a ver, yo el otro día lo califiqué como un pelele en Twitter. Ah, bien. Pelele, Como que te cae bien, le tenés respeto. Como que no lo bancás mucho. Es que levanté concretamente 3 tweets de él. Entonces, uno de los tweets que él decía, digamos, que era un argumento bien a la keynesiana de Keynes 1936, capítulo 10 de la basura general, donde, por ejemplo, dice que Keynes dice que los terremotos y las guerras son buenas, ¿no? Entonces él dice... Porque generan obra pública. Claro, exactamente. Entonces, una de las cosas que dice este chico, dice que estaba hablando del caso en Puerto Rico, había habido un tsunami, no me acuerdo bien qué, y dice, bueno, deberían estar felices porque, digamos, o sea, ahora van a reconstruir, y, bueno, eso se llama la falacia de la ventana rota, con lo cual estoy tratando de hacer un esfuerzo por favor, muy grande por ser moderado, moderate. pero es como que, ¿me entendés? O sea, si él cree en esa estupidez, ¿por qué no va a la casa de los padres? Porque todos quieren que le vaya bien a los padres y se la llena y se la bombardea. Claro, porque lo van a tener que recuperar. Claro, vos sabés que, mira, esto a mí me pasó con un chico de secundaria, de los que me escriben en Instagram, y entonces me dice que estaba en clases de literatura, esta es buenísima, y el profesor de literatura se le pone a hablar de Keynes y la teoría general. El chico, seguidor mío, lo atiende. El profesor se enoja, lo maltrata, no solo que lo maltrata, le dice, mañana voy a venir y te voy a explicar el multiplicador keynesiano, que esto, que el otro. Entonces el pibe me escribe y me dice, ¿qué hago? Te pidió letra. Muy bien. No, sí, claro.
Entonces le digo, bueno, mira, vos lo que tenés que hacer es esto. Tenés que ir a un libro que te lo puedes bajar de internet si querés, que se llama La economía en una lección, de Henry Hazlitt. Te lees el capítulo 1, que es la lección, y el capítulo 2, que se llama Los beneficios de la destrucción, que está basado en lo que se llama la falacia, la ventana rota de Bastiat. Es básicamente, vos vas a un local, entonces viene un pibe, tira un piedrazo, rompe el cristal y ya, bueno, ahora se va a mover la industria del vidrio. Porque va a venir a arreglarla. Sí, claro, y en realidad digamos, el tipo tiene que pagar el vidrio y entonces dejó de comprar, no sé, el abrigo de la mujer, dejó de comprar, no sé, el auto. Dejó de consumir. Otras cosas. Entonces, el efecto neto en realidad vos estás peor porque la riqueza cae. Entonces, le digo, bueno, entonces cuando vos le expliques esto, después que te explique el multiplicador Keynes, se lo vas a hacer quedar como un salame. Y no se va a poner muy bien y se va a poner pesado. Entonces cuando te diga eso, yo lo único que te pido, le digo, es que esto vos lo valides con tus padres. Sabía que me iba a decir que lo iba a hacer y sabía que no lo iba a hacer, cosa que efectivamente fue así. O sea, pero uno no puede con su genio. Claro. Le digo, entonces, mire, profesor, vos le decís esto. Esa es su idea y esta es la mía. No nos vamos a poner de acuerdo, pero vamos a esto. Veamos cuál es la teoría que mejor avalada está por la evidencia empírica. ¿Qué te va a decir? Sí. No, porque cree que es la de él. Pero en ese momento vos le decís, mira, vamos con todos mis compañeritos, vamos a agarrar baldosas, piedras y todo, y vamos a reventar a piedrazos su auto, y eso se supone que va a incrementar la industria del vidrio, la industria del acero, la industria de caucho. Es muy ejemplo. ¿No? Entonces, digo, y cuando todo termine, usted va a tener un auto 5 veces mejor. El nene terminó en la dirección, un despiole de novela. Para otro día le pregunto, ¿cuándo terminé sancionado? Digo, ¿hablaste con tu viejo? Y no, te dije que hablara. Y bueno, pero usted sabe, si yo se le decía. No, pero, digo, te juro que si no fuera por el desastre que es mi Instagram, que me entran más de 200 mensajes por día, te juro que lo buscaría y te lo paso, porque todo el chat es dantesco. Déjame preguntarte algo más de actualidad. Digo, más allá de los Twitter y todo eso, ¿qué pensás que va a hacer Alberto? ¿Y qué pensás que van a hacer Guzmán? En una palabra, con o sin eufemismo. Sin eufemismo. Pero tú dices. No, era con eufemismo. ¿Para qué? Ese vos me dijiste, pero yo pregunté. Trata de usar más eufemismo. Pero, ¿por qué? Pero yo te pregunté, ¿vos qué me contestaste? Fue culpa mía. O sea, sabés como soy Milei, me das medio centímetro y el tipo te... Pero ¿por qué pelotudez? Claro, ¿por qué si todavía no arrancó, no anunció su plan económico, no... ¿Por qué Bueno, decís eso? dijo varias cosas que... Alberto Guzmán estás hablando. Alberto, bueno, digamos, cosas que dijo Alberto. A ver. Entonces, digo, a ver, te voy a levantar cosas del discurso de Alberto. Yo te digo una, antes de pagarle al FMI, tenemos que crecer. Bien, gracias por facilitarme una de las estupideces más grandes. Bueno, a ver, esa es una de las que va a generar el problema y el trastorno más grande de todos. Porque básicamente lo que dicen es, para poder pagar, antes hay que crecer. En realidad la deuda se paga básicamente con superávit primario, es decir, el resultado operativo. O sea, el resultado fiscal viene de los ingresos corrientes, les quitas los gastos corrientes, eso te da el resultado primario. Se paga lo que gana un país, para que lo entiendan todos, ¿no? No, el fisco de un país. El fisco de un país, está bien, el fisco. Okay, a eso le restas los intereses y con eso llegas al resultado financiero. Pero vos pagás con resultado primario. ¿Ok? Entonces, te dice, no, bueno, primero hay que crecer. Ahora, el tema es, ¿cómo vos creés que hay que crecer? Entonces, ¿qué es lo que te dice? Bueno, repitiendo las estupideces keynesianas, dicen que vos lo que vas a hacer es aumentar el gasto público y lo vas a financiar con emisión monetaria. Ese incremento del gasto público va a dar como resultado un aumento tan grande del PBI que la recaudación va a subir tanto que el déficit fiscal va a caer. Ese es el argumento. Entonces dice, bueno, yo dejo de pagar la deuda, en realidad la postergo. 2 años. Exacto. Es la idea. Entonces, yo dinamizo la demanda, la economía se expande y empiezo a pagar. Bueno, primero que eso, digamos, si funcionara, supongamos que funcionara, en realidad sería transitorio, no podría ser permanente. Y tu problema de deuda es un problema de índole permanente, estructural si vos querés, y no, digamos, coyuntural. Primer punto. Lo peor de todo es que porque esta es la parte grave, esto es lo que sí es muy grave. Yo no adhiero al keynesianismo, considero que es un error teórico, considero que es una aberración, ok, todo lo que quieras. Pero
hay distintas clases de keynesianos. Samuelson a estas bestias las llamaba keynesianos modelo Forté. Porque era el modelo keynesiano de bruto. O sea, claro. Entonces, vos sabés que ese modelo te lo enseñan en el capítulo 3 de un libro de macroeconomía keynesiana. Pero ese que se llama modelo renta-gasto, es el primer modelo, yo creo que una criatura de 5 años dice, che, me parece que esto es una boludez. Pero al margen de eso, en ese mismo capítulo siempre te aparece un box que se llama el multiplicador del presupuesto equilibrado. Dice que si vos le das rosca al gasto público, aún en ese modelo ridículo, el déficit fiscal aumenta. Ese mismo error que está planteando Alberto es el mismo error que planteó Prat Guy. Terminamos en el fondo. Ahora no vamos a tener ni financiamiento externo, no vamos a tener fondos monetarios internacionales y le vamos a dar rosca a la maquinita monetaria. ¿Qué pasa si tenés déficit fiscal récord y no tenés un fondo que te salve? ¿Cómo termina? Mal. Piña. A ver, Argentina, esta receta de los últimos 118 años de historia la aplicó durante 108. De ser el país más rico del mundo, hoy somos 70. Está claro que no funcionó. ¿Con qué lo financió? ¿Con la emisión monetaria? A partir de 1935. Le quitamos 13,0 a la moneda, vamos camino a 15. Tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Cada vez que la inflación pasa el 20%, perdés 1,58 de crecimiento, con lo cual, si lo corregís en la historia argentina, tendríamos el mismo PIB per cápita que Estados Unidos. Y además le pega 25 veces más fuerte a los pobres, con lo cual la emisión monetaria parece que no es una linda herramienta. Te lo hago al revés. Si vos fueras hoy Guzmán, si hoy fueras el ministro de Economía de Argentina, ¿qué harías? ¿Qué medida tomarías? No, son cosas distintas. Ser ministro de Economía o ser de Guzmán. Si fuera Guzmán, estudiaría Economía en serio. Bien, pero no. Si fueras el ministro de Economía, esa era mi pregunta. Bueno, ahí haría lo que nosotros estamos proponiendo con Giacomini es hacer una reforma del Estado que implica bajar el gasto público 15 puntos del PBI, el consolidado, habíamos charlado la otra vez. Bajando además la presión fiscal 10 puntos, y en el plano monetario, para evitar la inflación, nosotros consideramos que directamente hay que ir a una solución de cuajo, que es eliminar el Banco Central. Y el peso argentino. Claro, y entonces la gente elegiría la moneda con la cual haría las transacciones. Dolarizar la economía. ¿Y cómo reducís un 15% el gasto del Estado? Sin echar gente, sin cortar obra pública. Planes. Bien, vos fíjate, hay 2 dimensiones de cómo podés mirar el problema, porque mucho del truco en todo esto es cómo acomodar los números. Sí. O sea, hay mucha trampa en la forma en que te acomodan el número, porque ¿qué es lo que hacen los políticos? Utilizan a los pobres, ¿sí? Porque ya, o sea, no quiero usar eufemismo para cosas duras, como es pobres, ¿sí? Entonces, utilizan a los pobres de escudo para mantener su privilegio de casta. Hay un informe del BID. Sí. Estamos hablando del Banco Interamericano de Desarrollo, no es el modelo Milei de la vida. No, está claro. O sea, sí. Está claro que yo los veo y le grito, che, zurdito, ¿no? Sí, claro, está claro, ¿no? Sí, o sea, claro. Digo, casi que como cuando voy caminando por Washington y paso por ahí, ¿viste? Y me... Sí, claro. Y no le pongo buena onda. Bueno, ¿y el modelo cómo sería para ahorrar guita? No, pero fíjate esto, entonces hacen un estudio que es la ineficiencia técnica del Estado, ¿no? ¿Cuánto gasta mal el sector público? La peor región del mundo, ¿se imaginan cuál es? África. No. Sudamérica. América Latina. América Latina, claro. Y la más desigual de todas. Tiene una ineficiencia técnica de 4,4% del PIB. Es un número trememundo, ¿no? ¿Saben cuánto tiene Argentina? 7,8. 7,2%. Y el BID, claramente, como está financiado por los países, no puede poner algunos términos. Entonces, tiene uno que se llama filtraciones. Yo lo llamaría choreo, liso y llano, ¿no? Pero digo, eso lo llama filtraciones. Es más estético. Sí. ¿Saben cuánto tiene Argentina de filtraciones? Mucho. 5% del PBI. Es un escándalo. Es decir, el problema que tiene Argentina para alcanzar la solvencia hoy, lo podrías arreglar logrando que los políticos dejen de robar. Pero vos decís que si los políticos dejan de chorear, se arregla el problema del déficit, ¿de verdad? Son 5 puntos del PBI son. Se afanan 5 puntos del PBI. Entonces, a mí cuando me vienen a decir, no, porque en realidad vos querés matar a los políticos. No, todo lo contrario. Yo quiero que dejen de robar los políticos. O sea, no solo la propuesta nuestra es más amplia, pero... Para que te haga una pregunta derivada, que es lo que te preguntaba Johnny. Tenemos que renegociar con el fondo. El Estado pierde guita. No tenemos guita para poder sostener el funcionamiento del país. ¿A quién le podemos pedir si el fondo no nos presta más? ¿A China? ¿A Rusia? ¿Qué pensás que va a pasar? No, es que ya no lo podés pedir más.
¿Por qué no podés pedir más? Porque Argentina tiene una relación, supongamos que yo le creyera cuando los políticos dicen que la relación deuda-producto de Argentina es 70%, lo cual es falso, pero supongamos que fuera cierto, Argentina, para poder honrar su deuda, en caso de que pudiera crecer sistemáticamente al 3% y se pudiera endeudar al 8% en dólares, está claro que los últimos dos supuestos son Imposibles. Difíciles, claro. bien. Argentina necesitaría tener un superávit primario de 3,5 puntos del PBI. Argentina va a un déficit estructural de 1,5 puntos. O sea, si vos no haces 5 puntos de ajuste, nadie te va a prestar un mango. Ahora, Javier, está claro, Javier Milei, el que está hablando, por si recién se enganchan, que el gobierno no va a ese No, camino. casi que no lo tenés que aclarar, porque el único que le puede poner tanta pasión al ajuste soy yo, Giacomini. o Mariano Fernández. Hay otro, ¿eh? Ah, otro Sí. Mileicito. Bueno, si el gobierno va Es bastante mejor que Milei ese. en este camino, ¿qué va a pasar con la inflación? Que era lo que vos ya venías diciendo y ya me preocupa, porque estamos en 60 puntos, no 25. Yo creo que a la luz de las cosas que está postulando el nuevo gobierno, no se debería descartar un estallido hiperinflacionario. Ah, bueno, tranquilo. Yo igual me imaginaba la respuesta. Me quiero mudar. Sí, igual hay que separar el año en dos, ¿no? Hiperinflación es más de 100, ¿no? Para que la gente Sí, entienda. Hiperinflación es lo que tuvimos con Alfonsín, Menem. Habla más de 100, me parece. Vos Solo, decís, por decirlo claro, 100, claro, como mínimo la por moderna, claro, exacto. En realidad deberías medirla como 50 veces la del país, la del mundo desarrollado y te da... Pero, ¿cuándo pasaría esto? Mira, vos lo que vas a tener al inicio, ¿qué es lo que pasa? Con esto del acuerdo económico social y todo eso, que en el fondo son una forma encubierta de hacer controles de precios, durante la última parte del año las empresas estuvieron acelerando la remarcación de precios. Ahora. Claro, exactamente. Sí. Entonces vos lo que vas a ver es un aumento artificial de la tasa de inflación, porque como vos ves que se te vienen algún tipo de control... Adelantás. Exacto. Obvio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso también te exacerba la caída de la actividad y el empleo y el deterioro de los salarios reales. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos vas y haces ese congelamiento, si querés un acuerdo social, llámalo como quieras, ¿qué es lo que va a pasar? La tasa de inflación se te va a desacelerar. Sí. Al desacelerarse la tasa de inflación, vos lo que vas a tener es que la actividad también empieza a encontrar un piso fruto de que el gobierno está estimulando la demanda agregada vía emisión monetaria. Entonces, transitoriamente parece que la economía recupera, parece que la tasa de inflación se desacelera. Esto va a ser a principio del año que viene, va a bajar la inflación, va a aumentar el consumo. Sí, o se estabiliza, o se estabiliza 2%. decreciendo. Claro, entonces vos decís, pará que la cosa parece que empezó a funcionar, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos te empezás a comer el colchón, la contracara es que en el mismo momento que vos estimulaste la demanda, se te empieza a deteriorar las cuentas del sector externo. Claro. Te empiezan a faltar más dólares, se te escapa mucho la brecha, la inflación se te empieza a ir por los costados y en algún momento, digamos, el nivel de actividad económica se estrangula y cuando los agentes se asustan y dejan de demandar dinero, estalla la crisis. Entonces, ¿el estallido de la crisis puede llevar a una hiperinflación? Sí. ¿Por qué? Porque acorde a las cosas que está postulando el gobierno, la cantidad de dinero se podría multiplicar por 3 veces. ¿Y eso qué significa? O sea, tener una inflación del 200%, por ejemplo. ¿Pero qué herramientas tiene este gobierno para controlar que para eso que no no pase, pase. digamos? Hacer Un intermedio, digamos. Hacer el ajuste fiscal. Que no lo va a hacer, vos sabés. Ya dijeron que no vienen para eso. Un gobierno populista nunca ajusta. Si Macri nunca lo terminó de hacer, menos lo va a hacer este gobierno. Bueno, ajustará con una cantidad monstruosa de pobres e indigentes. Porque vos creés que la demanda de dinero, nosotros tenemos estimado cuánto debería ser la demanda de dinero en la economía argentina con Giacomini. Entonces voy a redondear, debería ser 4, es 8. A lo largo de la historia, cada vez que pasó eso, o sea, como se arregló a las piñas, duplicando el nivel de precios. O sea, Claro. se arregla, porque no se duplica el PBI de un día para el otro. En cambio, vos los pesos te los sacás de encima, digamos, más rápido que Usain Bolt con diarrea. Pero fíjate que el gobierno al contrario. El gobierno ya dijo... Dice reír. Todo el tiempo. Yo estoy tratando de llevarte para algún lado. Porque aparte Pero se ¿cómo? imagina No voy a Usain Bolt ningún lado. descompuesto, No voy a ningún lado. Equilibrado, Milei, No estoy equilibrado. ¿A dónde va? Usain Bolt con diarrea. Pero entonces fíjate, multiplicás la cantidad de dinero por 3. Sí.
multiplicás los precios por 2, porque se te cae la demanda de dinero a la demanda. Entonces tenés 3 por 2, 6. O sea, eso es 500% de inflación. O sea, y lo peor de todo, yo te hago una pregunta. Sí. Ponete en esta situación. Vos deberías retener, supuestamente, 5% de tu ingreso en cash, ¿no? Sí. Ahora yo te hago una pregunta. Con 500% de inflación. No. No, porque nocionalmente yo debería tener un 5% de mis ingresos en cash. Nada, vas a ir a correr al verde por todos lados, vas a decir, quiero la lechuga, te volvés vegetariano, ¿entendés? Entonces... Mudás una casa de cambio, una cueva. Exacto. O sea, Ponés una cama en la cueva. la cama en lugar de poner al lado de la oficina, pones al lado de la cueva, me gustó Claro, esa. está bien. La voy a usar hoy en la conferencia y voy a decir que es tuya. Se la regalo, gracias. Entonces vos sabés que eso pasó en la hiper de Alfonsín. La demanda de dinero no cayó a el nivel de demanda de dinero nacional, cayó a 0,2% del PBI. Eso significa multiplicar los precios por 40, y si vos multiplicás la cantidad de dinero por 3, 120. Está bien, lo que yo te quiero marcar es que el gobierno, todo lo contrario a lo que estás diciendo vos, ahora va a aumentar 20% las jubilaciones, 20% la UH, O sea, esos más lo que viene de fondo. son esos son más de 3 puntos del PBI. Vos necesitas ajustar 5 y van a agrandarlo en 3. Sí, Bueno. para eso vinieron, y yo creo que para eso mucha gente los votó, para que haya más gasto público. Entonces, no va a pasar nada de lo que vos estás diciendo. No, bueno, vos también podés querer ir a apagar un incendio con un lanzallamas. ¿Está bien? Kicillof dijo que no hay plata, no sé si lo escuchaste, en la provincia para pagar los sueldos en los próximos 30 días. Y yo lo veo defolteando, digo, a él le gusta esa parte. Bueno, ya lo hizo, ¿no? Dejó un default técnico. Y claro, obvio. Pero para pagar los sueldos, dijo, ¿eh? No dijo la deuda. Entonces pedirá plata, digamos, y le girará pesos fuertes. Peso fuerte. Como una barra de hielo en el medio del desierto del Sahara. Estamos complicados, ¿no? Digo, No a jodas, a ¿en nivel serio? provincia, a nivel nación. ¿Qué nota le terminaste poniendo a Mauricio Macri como presidente? 1. La mía que es sobre 10, ¿eh? Ah, yo creí que me ibas a decir tan alto. ¿Pero no hizo nada bien para vos económicamente? ¿Nada? No, es aberrante. No, a mí me parece espantoso. Además, hasta generó la sensación en la sociedad de que este engendro ridículo comandado por el inútil de Marcos Peña, algunos lo tildaron de... Bueno, por suerte decían esa bestialidad de neoliberal. No, O sea, no, quedó claro que no. claramente, terminaron con eso. Es más, vos sabés que hay una forma muy simple de demostrar que el gobierno que se fue no era liberal, y tiene que ver con el endeudamiento. Un liberal detesta el endeudamiento. ¿Por qué? Porque si vos crees en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, si vos crees que todos debemos ser tratados de modo igual frente a la ley, entonces, cuando vos tomás deuda, vos le estás gastándote la voz en la joda hoy, y le estás haciendo pagar la fiesta a tu nieto o a gente que ni siquiera nació. Claro. O sea, con lo cual te la estás... Es antiliberal. Decimos. Claro, y porque es como que vos, ¿me entendés? O sea, vayas al jardín de infante de tu nene, y cuando salen al recreo vos vas y le robás la plata que tiene para gastar en el recreo. Te hago la última porque tengo noticias. Con el dólar, ¿qué va a pasar? Sabemos, pues va a seguir el cepo, obviamente. Pero el blue se puede disparar, el Y contrato obvio, político. claro, obvio, sí. Porque es la forma en la cual vos te escapás de la cárcel esa llamada cepo. Que además es un cercenamiento de las libertades individuales. Pero el blue se puede disparar. Sí, claro, obvio, porque el dólar es un precio más de la economía. Entonces, no es que el dólar sube, no es que los precios suben, es que el peso pierde valor. Entonces, como el peso es el que pierde valor, si es la moneda que emite el político argentino, no puede valer nada. Digo, estoy haciendo un esfuerzo por portarme bien. Te estás portando bastante mal igual, pero queda ¿Querés claro. que me porte peor? No. ¿En serio me estoy portando mal? Dale, Johnny, digo, entonces estoy poniendo onda. A medida que sube la inflación puede ir subiendo el blue. No el Ese es oficial. un precio más de la economía, exacto. No, el oficial puede ser cualquier ridiculez. O sea, Milei, ¿no va a pasar nada bueno? No. Vas a tener una sensación de alivio durante la primer parte del año que va a ser la base de un calvario en la segunda. No sé si te quedó claro. Él le habla de una felicidad artificial y después agárrate. Javier, permiso.
Sí. Acá tengo en mis manos libertad, 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 Javier Milei, Diego Giacomini, para romper las cadenas que no nos dejan crecer. No hace falta el chivo porque vendiste 30 lucas de esto que tengo en la mano. Impresionante. Error tipo 2. Error tipo, te felicito, y esto Gracias. se vende en las mejores librerías del país, en todas. Sí, sí, es más, están haciendo de vuelta, editan porque se sigue demandando, es una cosa increíble. Todo lo que hay que demoler para construir la libertad. Gracias por haber venido, un Gracias. gusto en serio, Javier. Para mí siempre es un placer venir acá y compartir este espacio con tu hermoso equipo. Gracias, Javier. Gracias. Javier Milei, dale.